Desde 1990, la Organización de las Naciones Unidas presenta anualmente un reporte sobre el desarrollo en el mundo, un informe que introdujo el concepto de desarrollo humano más allá del crecimiento económico. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, presentó el informe de este año. Y más temprano conversé con Michelle Musset, directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD, sobre los ejes que se consideran para el análisis y los resultados de este año para Latinoamérica y el mundo. Ese índice está compuesto de tres dimensiones fundamentales que son salud, educación y riqueza o Producto Interno Bruto per cápita, y se ha medido progresivamente todos los años desde 1990 hasta ahora, lo que nos permite ver una comparación de la tendencia en acumulación de desarrollo humano en los países, pero también entre los países. Pues pensando en esos tres criterios, salud, educación y riqueza, lo primero que te quiero preguntar, pasada la pandemia de COVID-19 y con los esfuerzos de recuperación, ¿cómo está la región? La región y el mundo. Realmente la pandemia fue un choque extremadamente fuerte para las ganancias en desarrollo humano. La tendencia en América Latina y el Caribe del índice de desarrollo humano de 1990 al 2019 fue de constante mejora. Podríamos cuestionar si a la velocidad que quisiéramos, pero de constante mejora. Cuando llega la pandemia, después de la pandemia, por 2 años consecutivos, por primera vez en la historia, este índice desmejora. Y América Latina y el Caribe, cuando la comparas en el contexto global con el resto de las regiones, fue la región más afectada por los efectos de la pandemia. Eso quiere decir que fue la región que registró la mayor caída en términos de desarrollo humano como consecuencia de la pandemia. Sí. Este informe presenta datos del 2022 y lo que nos dice es que el mundo ha mejorado considerablemente después de esa caída de la pandemia. Pero nos dice, y América Latina también, la región de contrastes es la región que más se ha recuperado, pero todavía no llega a los niveles previos a la pandemia. Eso nos dice que este progreso en términos de desarrollo humano ha sido desigual, ha sido incompleto y ha sido insuficiente. Y la educación también se vio afectada, el esfuerzo educativo en todo el mundo, por supuesto, y en América Latina, por el mismo fenómeno, la pandemia. ¿En dónde estamos? Por supuesto, y parte de la lectura de este índice, y cuando decimos que ha sido incompleto, existen pérdidas en materia de desarrollo humano, muchas de ellas irreparables, como las pérdidas de casi 2 millones de vidas de personas producto de la pandemia, pero también pérdidas en aprendizaje y en acceso a la educación, algunas de ellas irrecuperables, como ya te he comentado. Entonces, realmente lo que plantea el índice es que América Latina y el Caribe definitivamente no ha logrado construir un desarrollo humano que sea lo suficientemente resiliente a shocks externos. En este caso fue la pandemia, pero también estamos experimentando otra serie de shocks que de alguna manera se interrelacionan entre sí, que van desde los efectos del cambio climático y el efecto del fenómeno del niño, por ejemplo, en este momento en la región, junto a otro tipo de shocks como los económicos, donde vemos que América Latina y el Caribe es la región con un crecimiento económico más volátil que el resto de las regiones. Y esto definitivamente tiene consecuencias en el desarrollo humano y consecuencias en el sentido de agencia que plantea este informe. El sentido de agencia es esa sensación que todos tenemos como individuos de tener control sobre nuestras propias vidas y sobre nuestro futuro, y la sensación de que nuestras voces son escuchadas y tomadas en cuenta dentro del sistema político en el que nos encontramos. Qué importante punto haces. En un año como 2024, la mitad del mundo estará votando, es importantísimo. Y sobre todo porque ustedes en el mismo reporte hablan de la paradoja de la democracia. Explícanos qué es. Bueno, el informe, con una mirada global, habla de que el mundo está atravesando por una paradoja en lo que respecta a la forma en la que nos relacionamos con la democracia. El informe plantea que 9 de cada 10 personas en el mundo plantea que la democracia es el sistema preferido de gobierno. Sin embargo, también plantea que al mismo tiempo ha habido un incremento en aquellas personas que están dispuestas a tolerar un régimen autocrático o populista si éste satisface o brinda la sensación de satisfacer sus necesidades. Esta paradoja, cuando lo miramos a la luz de América Latina y el Caribe, vemos que es todavía más exacerbada, donde vemos que hemos tenido una caída constante en la confianza en las instituciones. Hoy en día, 1 de cada 5 personas en América Latina y el Caribe considera que confía en sus instituciones y en su gobierno. Esto es cercano al 20% de la población. Y la satisfacción con la democracia también ha venido en caída.
Y creo que una lectura muy importante de esa caída es ver, cuando vemos detrás de los promedios, el hecho de que las mujeres y las personas de más bajo ingreso son las más insatisfechas con la democracia, lo que nos están diciendo definitivamente algo en términos de inclusión y de efectividad. Pero la paradoja es marcada en América Latina y el Caribe porque a pesar de esto, seguimos siendo la tercera región más democrática del planeta, antecedida únicamente por América del Norte y por Europa Occidental. Y sin embargo también una región muy desigual, con una desigualdad que no hemos logrado superar e incluso se habla de una nueva década perdida por la pandemia y lo que se hizo y no se hizo. Si este es el cuadro de situación en este 2024, ¿cuál es, digamos, eres optimista en relación con el desarrollo humano en vista de este factor que acabas de describir? Yo te diría que por naturaleza optimista soy, y si no, bajo ninguna circunstancia hubiese aceptado ser directora regional de un programa de desarrollo de las Naciones Unidas en la región, pero no es un optimismo incauto, es un optimismo con fundamentos. Cuando vemos el informe de desarrollo humano, se lanzó desde 1990, estos informes han contribuido a transformar el paradigma del desarrollo más de una vez. Antes de 1990 era casi imposible imaginar que desarrollo podía ser algo más que solo crecimiento económico. Ujú. Hoy en día todavía tenemos deudas pendientes, pero está muy claro que el desarrollo no es solo crecimiento. Pues un reporte es muy interesante y que, bueno, pone énfasis justamente en esto que es la paradoja de la democracia. Te agradezco la oportunidad de entenderlo mejor. Gracias a ti, Gaby, muchísimo por esta oportunidad y a la orden siempre.